El Señor los bendiga, mis amados hermanos. Esta mañana nos toca la clase de escuela dominical que tiene como tema el único y verdadero evangelio. Voy a rogarles que oremos al Señor antes de empezar nuestra clase. Ahí donde están, les invito a que cierren sus ojos y oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre eterno, esta mañana por la misericordia que tú tienes con nosotros y que todavía nos tienes con vida, Señor, y que podamos luchar en contra de toda oposición que se levanta, en contra de la doctrina real y verdadera de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento y entendimiento cuando estas cosas vengan a nuestra vida y que podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia sobre todas las cosas que van en contra de tu palabra, Señor. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo. Dice el versículo clave, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Ahí en Gálatas 1:9. Muchos se han preguntado, ¿qué es lo que se requiere para la salvación? Y es realmente la fe depositada en el único Dios verdadero para recibir la salvación de nuestra vida. ¿Cómo puede responder usted a alguien que dice que hay más requisitos para ser salvo? Pues bien, el apóstol Pablo también enfrentó estas situaciones con los hermanos de los Gálatas. ¿Qué eran los judaizantes? Con los hermanos judaizantes de Gálatas. ¿Qué era un judaizante? Bueno, era alguien que había crecido en la ley, pero que ahora se había convertido al cristianismo. Y Pablo le toca hablarles a los hermanos, les muestra a los hermanos que la única manera de ser justificados, la única manera de ser salvos es por la fe en Cristo Jesús. Si alguien contradice esta palabra, pues delante de Dios, pues no está bien. Mire, vamos a ver algunas cosas. ¿Es la fe en Cristo Jesús todo lo que se requiere para la salvación? Pues bien, vamos a ver cómo Pablo le demuestra que la única manera de ser justificados por la fe en Cristo es nada más lo que el ser humano necesita. Vamos a entrar al punto número 1, que es la advertencia en contra de los falsos maestros. Como les decía, Pablo afronta el problema de cristianos judaizantes. ¿Qué era esto? Judíos que se habían convertido en el siglo I de la iglesia, que sostenían que para salvarse pues necesitaban a Cristo, pero las cosas que habían dejado las volvieron otra vez a recoger, como era la doctrina de la ley de Moisés, que la salvación no se obtiene nada más por la fe en Jesucristo, que también necesitan observar la ley de Moisés, incluso la gente inconversa que se había convertido. Y estos hermanos se levantaron, ahí lo narra Gálatas, y obligaban a los hermanos que habían recibido a Cristo por la fe a que ahora se tenían que circuncidar para cumplir la ley, porque de otra manera no estaban completos. Eso es lo que decían ellos. Vayamos a la lectura de Gálatas 1:1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pues bien, dice la palabra, quien es la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y luego dice el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo, en su esfuerzo por traer de regreso a los que se habían descarriado siguiendo un evangelio falso, nos enseña verdades que debemos nosotros tener bien claras en nuestra vida. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que tratan de perturbarnos, de pervertir el evangelio. Verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Y luego dice el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir sea maldito. Mire, que el evangelio diferente sería maldito. Que no se debe de alterar el mensaje nada más para ser aprobados por los hombres. Dice el verso 10 en el libro de Gálatas capítulo 1. Pues, ¿qué busco ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería salvo por Jesucristo. Y luego si vamos al libro de los Hechos, nos vamos a encontrar que él mismo narra su conversión, cómo el Señor lo llamó. El Pablo fue un perseguidor de la iglesia cristiana. Persiguió a los cristianos y en su afán, porque él creía que estaba en la verdad, se encontró cara a cara con Jesucristo rumbo a Damasco y ahí surgió el milagro de la conversión del apóstol Pablo. Todo el mundo sabía que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana. Pero ese día el Señor se le apareció rumbo a Damasco y lo dejó ciego. Él pregunta, Señor Jesús, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él entra a un lugar ahí y el Señor lo conecta con otro hombre de Dios llamado Ananías. Ananías estaba orando, Pablo seguía la ley como él la creía, no pensaba que ya el Mesías, el Cristo, había venido. Así que él tiene un encuentro con él perseguía algo que él creía que era malo. Pero cuando Jesucristo trata con él y el Señor le habla a Ananías acerca de lo que había hecho con el apóstol, con Pablo, que era Saulo, le dice a Ananías, ve. Y Ananías responde, Señor, he oído mucho de ese hombre, todo lo que ha hecho, cómo ha asolado. Y el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está en Hechos, en el capítulo 9, del verso 15 al 16. Mire, entonces Pablo va a su vida y levanta testimonio de cómo Dios lo escogió para dar testimonio a los gentiles. Y en Gálatas 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Oiga, cuando Dios trata directamente con nuestra vida, como lo hizo con el apóstol Pablo, que antes era Saulo,
Saulo de Tarso, y Dios trata con él. Él da testimonio y está aquí la evidencia en el libro de Gálatas, que en otro tiempo yo avanzaba en el judaísmo, era mucho mejor que otros, era muy celoso de la tradición, pero reconoce que Dios ya había estado tratando con su vida, me apartó, porque Dios es un Dios maravilloso, ¿sabe? Que la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Si alguno de ustedes dice, bueno, es que yo he hecho muchos males, yo he pecado, no creo que Dios me quiera perdonar o me vaya a perdonar, abra su corazón, sea sincero y pídale perdón al Señor. Usted no es un cero a la izquierda, Dios tiene planes para su vida como lo tuvo con el apóstol Pablo. Dios lo trajo a este mundo con un propósito, Dios tiene un propósito para tu vida. Y lo primero que Dios quiere es que tengas un encuentro personal con Dios. ¿Cómo? Por fe. Abre tu corazón ahí donde estás y dile al Señor que te perdone, que te cambie. Él va a venir de una manera que tú no lo veas, pero vas a poder sentir si tú haces una oración sincera. Este perseguidor de la iglesia, como lo fue Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo, Dios mismo permitió que él estuviera adelantado en todo en el judaísmo, de tal manera que él reconoce que Dios lo había guardado para después revelarse en la vida de él a Jesucristo, para que predicase el evangelio a los gentiles, dice, no consultense. Tuvo la experiencia de haber tenido un encuentro con Dios. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, del verso 6 al 21, ahí está este pasaje que dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Está narrando su experiencia que él tuvo. Y luego dice el verso 10, el capítulo 22 de los Hechos. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Y la conversión del apóstol Pablo, que más tarde, hermanos, nos dejó 13 cartas. Fue el que escribió más cartas, más epístolas del Nuevo Testamento. Dios le dejó ahí como testimonio. Él presenta su propia vida. Y luego nos dice Gálatas 1:21. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Está diciendo que él no buscó a los primeros apóstoles para que lo alentaran, para que lo orientaran, para que lo aconsejara. No. Dice el verso del capítulo 1 de Gálatas, verso 16. Y revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida en carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Sube a Arabia. Ya pasó 3 años en Arabia antes de ir a Jerusalén para conocer a Pedro. Y luego nos dice el verso 18, capítulo 1, verso 18 de Gálatas. Pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro
y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Miren después enseguida, él explica el evangelio que él recibió a los apóstoles. Ahí en el capítulo 2 de Gálatas, en el verso 1, vaya conmigo en la lectura. Después, pasados 14 años, escúcheme, 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. No, él dice, yo no corrí a la aventura, yo no hice las cosas a la y se va, yo lo medité, yo lo pensé, yo tuve un encuentro con Jesucristo, yo me di a escudriñar la escritura que yo conocía del Antiguo Testamento y fui a escudriñar todo lo que se hablaba del Mesías. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Pero dice el capítulo 2, verso 2 de Gálatas, pero subí según una revelación, no para correr o haber corrido en vano, y expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Dios reveló su palabra al apóstol Pablo. Y mire, después nos habla la Biblia en el capítulo 2, verso 3, como dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito era un joven griego que se convirtió al evangelio. Y Pablo no lo obligó, no le dijo, bueno, tienes que guardar la ley también, tienes que circuncidarse. Y este caso de Tito comprueba el evangelio que predicaba Pablo. De que ahora había nacido de nuevo y de que ahora él obedecía el verdadero evangelio que había recibido. Es necesario estar vigilantes, hermanos, para poder identificar a todos aquellos que distorsionan el mensaje del evangelio, desafiando las falsas doctrinas con la verdad y proteger a los creyentes del error. Muchos de nosotros podemos caer en tanta cosa de falsas doctrinas de una manera tan sutil, de una manera, si no tenemos cuidado, podemos caer en estas cuestiones de cosas. Y como el mismo apóstol Pedro en alguna ocasión cayó en una especie de error. Y vamos a ver ahí que hay que resistir la hipocresía. Gálatas 2:6. Vamos a ver a partir del 2:9. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Los discípulos se dieron a la tarea de predicar el evangelio entre los mismos judíos. Recuerden ustedes que Pablo también era judío. Entonces Pablo no estaba hablando de algo que no conocía, pero ahora el llamamiento que Dios le da a Ananías es un llamamiento de Pablo hacia los gentiles. La revelación que Dios le da a Pablo es un llamamiento de la predicación del evangelio hacia los gentiles. Y luego dice el capítulo 2, verso 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Mire cómo Pedro también le siguió el juego. Con los gentiles pues convivía, pero también con los judíos, pero no hallaba cómo hacer las cosas. Y así que el apóstol Pablo lo tiene que enfrentar por este asunto.
y cómo el Evangelio nos ha llegado y la Biblia dice que tiene que darse a conocer a todo el mundo. Cuando se dice que a todo el mundo, no estamos hablando del globo terráqueo, no estamos hablando del universo, estamos hablando de todos los habitantes del mundo. Y ahí tienen la orden en Mateo 28 del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo vuelve a recalcar otra vez ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 24, del verso al 46 al 49. Vaya conmigo. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, que aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Les promete el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo. Y tenemos como Dios llamó a Pablo y lo facultó y lo capacitó para que fuese a alcanzar a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Si usted me está escuchando y no sabe, bueno, son todas las naciones que no son judías. Así se les llamaba antiguamente. Se les llamaba gentiles a todos aquellos que no eran judíos. Pero a Pedro le encargó la predicación hacia los judíos. Entonces vayamos a revisar Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó, dice Pablo, también en mí para con los gentiles. Como los hermanos de la iglesia en Jerusalén, los líderes y los creyentes aceptaron de todo corazón a Pablo y a Bernabé para alcanzar a los gentiles con el evangelio. Y ahí lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 2 en el verso 9. Y dice: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La única petición que les hicieron los líderes fue que no se descuidara el ministerio de los pobres. Porque déjeme decirle que antes había gente pobre. Hoy también hay gente pobre. Pero estoy hablando de pobreza. No tenía nada que llevar. Hoy la gente tiene que comer y se enojan porque no hay lo que quieren comer. Si tienes frijoles ahí, si tienes algo sencillo, una sopa, si tienes algo, es comida. En el antiguo tiempo, si estamos hablando que la gente solamente vivía de lo que sembraba, de lo que recogía, y hablando de las viudas y hablando de la gente pobre, de la gente desamparada, no nomás estiraban la mano. Dios tenía leyes donde ellos tenían que ir a los sembradíos y ir a buscar. Había formas como lo establecía ya la ley, pero se le habla al apóstol Pablo que se preocupe por ayudar a los necesitados. Y
todas las cosas, todos los cambios en esta vida traen problemas y traen situaciones. Y para ello vamos a ver el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el verso 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, que ellos les daban una porción diariamente a los necesitados y a los huérfanos, a las viudas. Es cuando se implementan los 7 diáconos, que en realidad eran servidores. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y les agradó la propuesta, dice la palabra de Dios. Y como crecía, el verso 7, la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y si vamos a Corintios, en el capítulo 16, en el verso 1, en Primera de Corintios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas para los necesitados. A veces Dios nos bendice. Cuando Dios nos da y nos provee y nos sustenta, es para que nosotros también bendigamos al vecino, a aquella persona que pasa por tu casa, el que está cerca de ahí, que sabes que necesita. No le tienes que preguntar si necesita. Ora al Señor y el Señor te va a indicar y vas a llegar en el momento exacto, vas a llevarle lo que necesita. Pero cuando Dios te dé, comparte con el que menos tiene. Porque sabes que el evangelio hay que vivirlo sin hipocresías. Pablo notó algo que estaba pasando con Pedro, porque Pedro estaba actuando con hipocresía y por eso le reprendió públicamente. Ahí en Gálatas capítulo 2, verso 11. ¿Qué es la hipocresía? Es decir algo y hacer otra cosa. Es aparentar lo que no somos. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Con una cosa decía una cosa, pero se dio al juego. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, capítulo 2, verso 11 de Gálatas, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío, Pablo también era judío, pero si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? En otras palabras, está diciendo: si tú, que eres un judío, vives como gentil y vives a los que están convertidos, que son gentiles, y les estás diciendo que hay que circuncidarse. Así que hasta Pedro empezó a ceder a la presión. Pedro, al estar actuando en contra de sus convicciones, estaba de alguna manera distanciando de la comunión a otros hermanos. Ignoró la lección que le había dado el Señor Jesús allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. A veces la vida tiene lecciones.
Dios nos habla de manera bonitas, maravillosas. Traemos cosas muy arraigadas que decimos, bueno, es que esto yo lo hago así porque así me lo enseñaron. Yo hago este otro porque así aprendí. Pero tenemos que estar abierto nuestro corazón y nuestra vida para aprender mejor las cosas. Nuestros padres nos los enseñaron como ellos pudieron, pero siempre hay que buscar la excelencia. Siempre para vivir la vida cristiana hay que buscar la palabra del Señor. Ya Dios le había dado una lección anteriormente al apóstol Pedro. Cuando Cornelio, un centurión romano, estaba en su casa orando y clamando y teniendo necesidad y hambre de Dios. Y Dios lo conectó con el apóstol Pedro, que estaba orando en ese momento. Y Dios le dice, manda hombres que vayan ahí a Jope. Y ahí hay un hombre que aquí él ora. En esa visión que Dios le dio, dice que vio un gran lienzo y vio animales que bajaban, le da una visión. Eso lo narra Hechos 11:6. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. No era que tenía que comerse toda esa serie de animales que había, no que tenía que empezar a comer todo ese. Pedro tenía una influencia tan poderosa que muchos cristianos judíos, incluido Bernabé, siguieron su ejemplo. Pero entonces en esa visión del capítulo 11 de los Hechos, el Señor le revela, dice Pedro, yo nunca he comido estas cosas. Lo que yo limpié, no lo llames tú común. En eso llegan los hombres hablando de parte de Cornelio, que era romano, que quería que fueran a su casa y les enseñase la palabra. Estaba bien, pero no había aprendido esta lección el apóstol Pedro. Es necesario, hermanos, compartir el evangelio con nuestras palabras, con nuestras acciones. Hay que predicar con el ejemplo. Hoy en día mucha gente se jacta de que tiene mucho conocimiento de la Biblia, porque hoy más que nunca usted puede encontrar la palabra en videos, por internet, por línea, en libros. La gente tiene una serie de Biblias de todas clases, pero déjeme decirle lo que dijo el mismo Señor Jesús, hablando de la firmeza del cristiano. Pero si eres oidor y no hacedor de la palabra, le compararé a quien son semejantes. A un hombre que nada más no cavó, no ahondó, no puso y edificó su casa sobre la arena, y vinieron vientos, ríos, y dieron con ímpetu y cayó esa casa y fue grande su ruina. Es importante que nosotros prediquemos con el ejemplo, con las palabras, pero también con las acciones. Hay tanta gente que conoce tanta Biblia, pero nada más la tienen en su boca, no la han bajado a su corazón, no la tienen en su mente. Antes de hablar la palabra, hermano, hermana, tú que conoces la palabra, antes de hablarla, cierra tus ojos y aplícatela. Y di, yo estoy obedeciendo la palabra de Dios. Yo estoy siendo obediente, o solamente soy religioso, solamente soy conocedor. El conocimiento no lo es todo. Necesitas empezar a trabajar en tu vida y obedecer la palabra del Señor. Hay que vivir el evangelio con hechos y con palabras, porque la hipocresía debilita el evangelio. Porque la hipocresía tiene sus consecuencias dentro del testimonio. Y vamos a entrar al siguiente punto, cómo hay que proclamar la salvación por medio de la fe. Usted y yo, el día que entregamos nuestra vida a Cristo, creímos que el evangelio era para nosotros.
Como la palabra de Dios dice, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nosotros lo creímos, yo lo creí. Yo le recibí en mi corazón y no me arrepiento. Ahora sé que es cierto, pero lo hice por fe. Y miren, luego lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 14 de Gálatas. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, hay que andar rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no comes como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, está diciendo Pablo, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Las obras de la ley no salvan a nadie. Ninguna religión salva a nadie. Una vida religiosa no salva a nadie. Tenemos que aceptarlo por fe, porque por medio, ojo, oído, aquellos que discuten mucho acerca de las obras son buenas, pero no para ser salvos. Las obras son buenas después de que ya hemos sido salvos, o antes también, pero hay que poner cuidado, pero no son para ser salvos. Se practican porque ya somos salvos. Somos salvos por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Mire, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y el Padre nos perdona, Jesús nos perdona, después nos declara justos delante de Él. Y luego podemos recordar nuevamente la visión que Dios le da a Pedro. Y otra vez volvamos al capítulo capítulo 22 de los Hechos en el verso 3. Dice, sigue testificando el apóstol Pablo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y el verso 23, el verso 6 del libro de los Hechos. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Estaba dando testimonio de que él era fariseo. En Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios nos reveló su palabra por medio del pueblo de Israel. Usó gente del pueblo de Israel para transmitirnos la palabra a nuestra vida. ¿Y cuál era la principal objeción en contra de esta verdad? Pues lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros decimos que somos cristianos, que obedecemos al Señor, pero nuestra vida deja mucho que desear, entonces no estamos actuando de acuerdo a la palabra de Dios. No estamos actuando conforme a nuestros principios acerca de nuestra fe. Dice Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo
ministro de pecado? En ninguna manera. Y luego dice Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Él está enfatizando que cuando los cristianos hemos aceptado a Jesús, las cosas pasadas se destruyen. Son las obras de la ley como un medio para la salvación. Verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, me hago transgresor me hago. Está diciendo Pablo, está hablando del cambio de la ley a la gracia. Él tuvo que salir de la ley, así como nosotros también. Nuestros padres nos enseñaron alguna religión que ellos consideraban buena, pero conforme fui creciendo me fui dando cuenta de que había algunas cosas que no estaban bien. ¿Qué nos revela la ley? Bueno, la ley nos revela algunas cosas. Mire, 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Lo único que hizo la ley es revelarnos que todos los seres humanos somos pecadores e incapaces de vivir una vida que complazca a Dios. Por eso, la ley era sombra y figura de las cosas venideras. En el Antiguo Testamento se hacía un sacrificio por los pecados del pueblo o de la gente o de las personas. Jesucristo es el sacrificio perfecto, es el único que cumplió la ley. Jesucristo es el único que salva, que perdona. Por eso Pablo está hablando acerca del cambio de la ley a la gracia. Revela que por la ley nosotros conocimos el pecado, pero que la ley no nos podía limpiar, perdonar. Era para que tuviéramos conciencia de que habíamos pecado, pero que Jesucristo es el que justifica. Nos perdona, luego que nos perdona, nos hace comparecer delante de Dios y nos declara justos. Pero Él es el que lo hace. Y luego en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También los que somos de Cristo debemos de crucificar la carne con sus pasiones. ¿Qué es la carne? Es el yo, es el querer obtener las cosas terrenales, es nuestras pasiones, nuestros deseos, el querer, que es más fácil hacerlo malo, obedecer la carne. Bueno, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, así como el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Está hablando que todos los cristianos debemos de crucificar la carne con sus pasiones. La gracia de Dios es el fundamento de la vida de libertad de todos los creyentes en Cristo. La gracia de Dios. Capítulo 2, verso 21. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Está diciendo que si la salvación puede venir por la sangre de los machos cabríos, entonces no tendría manera, o no tendría Jesucristo por qué venir a morir. Pero a esa sangre de machos cabríos no limpiaban las conciencias, la mente, el corazón. Simplemente cubrían, pero cuando apareció Jesucristo, apareció para deshacer las obras del diablo, para salvarnos, para perdonarnos. Entonces es importante proclamar la salvación
única y exclusivamente por la fe en Jesucristo para ser libres del pecado y alcanzar la salvación y vivir para Cristo, nuestra fuente de fortaleza y de vida. La única manera de recibir la salvación es solamente por la fe en Cristo. Si usted quiere ir, toda la gente a veces estábamos habituados, ¿qué hago para recibir esto? ¿Qué puedo hacer? No, Jesucristo hizo un sacrificio perfecto y eterno y único. Si usted ha nacido de nuevo, si usted no ha entregado su vida a Cristo, recuerde que es por la fe. Y una vida piadosa y santa viene nada más por la experiencia de haber sido convertidos a Jesucristo. Así que le invito a que viva de tal manera que las palabras y nuestras acciones estén de acuerdo con la palabra de Dios. Ayude familias, personas, niños que estén enfrentando hoy en día una situación difícil. Ahí donde está, cierre sus ojos y le invito a que ore conmigo. Nuestro Padre, nuestro Dios, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres santo, tú eres misericordioso, Señor. Gracias porque eres perfecto en todo lo que haces, Señor. Guarda nuestra vida hasta tu venida. Guárdanos y líbranos del mal, Señor. En tus manos nos encomendamos, Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.